Volumen corpuscular medio. ¿Y eso qué me decía? Tamaño del Tamaño eritrocito. del eritrocito, ¿cierto? Por eso cuando yo utilizo el BCM, ¿en qué la puedo clasificar? Normocítica y normocrómica. Macrocítica o microcítica. Ajá. Porque el glóbulo rojo está normal, está grande o está chiquito. Y aquí el CHCM es la concentración de hemoglobina en cada eritrocito, ¿cierto? ¿Y cómo clasificaría? Sí, exacto. Entonces, en el CHCM solo puedo decir que es normocrómica o hipocrómica, porque un eritrocito no puede tener más hemoglobina de acuerdo a su tamaño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes van a ver y van a analizar esos hemogramas de ese paciente y vamos a ir viendo en línea roja. Primero, ¿qué van a ver dentro de todos los parámetros que están en la línea roja? ¿Dónde se van? ¿Qué es lo primero que quieren ver? El hematocrito, ¿no es cierto? Porque quiero ver el porcentaje. Si el porcentaje está dentro del rango, el paciente no tiene anemia. Si está por debajo, obviamente tiene anemia y tengo que clasificarla. Si está por encima, ¿qué tendría? El porcentaje normal, policitemia o eritrocitosis, ¿no es cierto? Ya. Entonces, los índices eritrocitarios me sirven en caso de que el paciente tenga anemia para poder clasificarlo. Y eso vamos a ir viendo como un recuento nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es en sí? Es cuando yo tengo la anemia, quiere decir que yo tengo un recuento bajo de hematocrito, de hemoglobina, de eritrocitos, ¿ya? Porcentajes normales en especies entre perros y gatos. El perro va a ser de 37 a 55% y los gatos de 30 a 45%. Por eso, si un paciente tiene 19% de hematocrito y es gato, quizás va a tener una anemia moderada, pero si es un perro, esa anemia va a ser severa, ¿ya? Porque también difiere de la especie, ¿ya? Ahora, ¿saben el nombre de ese perrito de abajo? ¿Saben la raza? Galgo. Son galgos. Y los galgos tienen una particularidad. ¿Para qué se los utilizan sus perros? Carreras. Son de deporte, ¿no es cierto? Los utilizan para carreras. Entonces, ¿qué creen que qué modificación va a tener este tipo de raza? Mete la cabecita ahí. Por la causa de Sí, lo quisiera. Está gareando. No, asociándonos al tema de la anemia que estamos hablando, ¿qué creen? Si este paciente corre mucho, el corazón bombea, necesitan mayor porcentaje de hemoglobina y necesitarían mayor número de eritrocitos por la actividad que ejercen. Entonces, estos pacientes por lo general tienen números de eritrocitarios mucho más altos que diferentes especies, diferentes razas, por así decirlo. Por ejemplo, si yo le doy una muestra a un galgo y me sale 69% de hematocrito, quizás va a ser normal en esta raza, pero si ese resultado es en otra raza cualquiera, el paciente va a tener policitemia, ¿no es cierto? Entonces son consideraciones que también debería tener. Otras consideraciones que tiene esta raza es que aparte de tener mayor aumento de eritrocitos, tienen menor número de plaquetas. Entonces es una raza que tiene mucha predisposición a generar trombocitopenias y problemas hemostáticos, ¿sí? Aquí en el país no hay muchos de esta raza, pero dentro de esto también entrarían se me fue el nombre, son parecidos que tienen el pelaje largo, los sardanos, ya, ellos también entrarían como dentro de esto, ¿sí? Entonces hay que tener esas consideraciones también. Ahora, ¿qué pasaría si este paciente tiene anemia? ¿Creen que, por ejemplo, si este paciente tiene un hematocrito de 45, 48, va a estar dentro del rango normal? No, este paciente ya está enmascarando una anemia por la raza, por las adaptaciones fisiológicas que tiene esta raza, ¿ya? Ahora, si también hablamos de las diferencias en la parte de cachorritos, otras gestantes, este tipo de animales
sanguínea, los... Claro, saben que hay una mayor irrigación que está yendo a sus fetos, ¿no es cierto? Entonces, como necesito mayor volumen, por así decirlo, de plasma, pero mi médula ósea sigue produciendo el mismo número de eritrocitos que normalmente he venido produciendo, se hace como una hemodilución relativa. Tengo mayor volumen, pero con relación al volumen que estoy utilizando para mandarle a mi bebé, el número de eritrocitos obviamente va a ser más bajo, ¿sí? Por la captación que está necesitando ese feto. Ahora, ese bebé también, ¿qué necesita? ¿O qué le quita a la mamá? Calcio. Nutrientes, hierro. ¿Y el hierro para qué es importante? Para el transporte de hemoglobina. De hemoglobina, ajá. El hierro es muy importante para la hemoglobina. Y si todo ese hierro por ahí se está chupando ese parásito que es mi bebé, ¿qué va a pasar? Por mayor demanda de hierro, obviamente, ¿qué va a pasar? No voy a tener la suficiente producción de hemoglobina. Entonces, quizás tengo eritrocitos, sí, pero no van a estar con mucha hemoglobina, entonces van a estar hipocrómicos, ¿no es cierto? Tengo eritrocitos, pero con hemoglobina, ¿ya? Y en un cachorro, ¿qué creen que puede tener los porcentajes de hematocritos más bajos? ¿Por qué creen? Están creciendo. Sí, están creciendo, pero ¿qué pasa fisiológicamente en estas estaciones? No está desarrollado, entonces quizás los precursores también están en ese intento de producir. Por eso es importante que si hacemos o tomamos muestra un cachorrito, saber que quizás si nos sale un porcentaje de 35%, no es que está anémico, es que obviamente hay que correlacionarlo con la edad del paciente, ¿sí? Entonces eso también es importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, miren ahí, ya hablábamos un poquito de las anemias, cómo tengo que clasificarlas. Entonces, ¿qué pueden notar en esa imagen? Si yo me voy a analizar la línea roja, ya, veo todo esto, ¿no es cierto? ¿A dónde me iba primero? A ver, el hematocrito. Sé que es un gato, porque este gato se le hizo una prueba de radio de leucemia viral felina y está positivo leucemia viral felina, ¿cierto? Entonces ya puedo asociar esto con el tipo de anemia, ¿ya? ¿Qué tipo de anemia tiene el paciente? ¿Cómo le clasifican? Denle nombre a la anemia. Por el riesgo, por la severidad, más o menos, sería leve. Porque recuerden que el hematocrito de los gatos es más bajo, entonces estaría entre leve o moderado. Ya, pero ahora clasifiquen. Viendo los índices eritrocitarios. Entonces, ya veo el hematocrito y ahora quiero ver el BCM y el CHCl. ¿Ya? Y es fácil clasificar. No, si tú ves 48, Hormón. este está, ajá, macro. Sí, esta sería normocítica, hipocrómica, ¿no es cierto? Porque está justo en el límite. Entonces ahora con los analizadores es incluso más fácil poder clasificarlo, porque miren, si yo veo esto, si está aquí, normo, si está para arriba, macro, si está para abajo, micro, y de aquí, normo, hipo, ¿ya? Entonces es más fácil clasificar. Pero y ahora, ¿cómo sé si también es regenerativo o no regenerativo? Los retículos. Ya. No, así. No están. Porque eso es lo que normalmente le salen en los analizadores que se utilizan en la actualidad. Sí, siempre salen los resultados. El RBUS creo que Entonces ahí. Está reportando reticulocitos en ese análisis.
No. Y ahora, ¿cómo sabes si es regenerativa o no regenerativa? Van a ser protis. Por eso es importante analizar la muestra, pero al mismo tiempo hacer un protis sanguíneo. Porque en el protis, ¿qué quiero revisar? ¿Qué quiero ver? Para saber si es regenerativa o no regenerativa. ¿Sí a qué? ¿Ah? Desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda es acá. La desviación a la izquierda, ¿qué es? Ese es No. que tiene células inmaduras, ¿ah? La desviación a la izquierda. No, es para la línea blanca. Ya, pero ¿de qué línea? La línea blanca. Blanca, exacto. Ya ven, Y cuando hay tenía razón. desviación a la izquierda, ¿qué te está diciendo? Que hay inflamación. Ya. Entonces no se confundan, ahorita están en la línea roja. ¿Ya? Y ahí quedará. Entonces, obvio, en este paciente tiene que hacerle aparte de esto un Conteo protis. sanguíneo. Porque nunca, de los nunca, traten de confiar al 100% en los resultados de estas máquinas. Porque puede ser que esté mal calibrada y quizás muchas veces la clasificación que yo le doy con índices eritrocitarios no concuerda con la respuesta a la médula. Yo tacho la clasificación por índices eritrocitarios y lo que más me interesa es saber si esa anemia es regenerativa o no regenerativa. La regeneración yo la voy a ver en el protis sanguíneo, ¿ya? Cuando yo quiero ver reticulocitos, no voy a poder verlo fácilmente en Diffwig, en Wright, en Kiepsa. No voy a verlo tan bien. Necesito una tinción específica, que es la nueva azul de metileno, para poder ver ahí los reticulocitos. Pero quizás si hago una tinción de Wright, lo que voy a ver en esos reticulocitos no van a ser los restos de organelos, pero sí voy a ver que tienen policromasia, son de diferente color. ¿Qué más quiero ver en ese protis para saber que la anemia es regenerativa? La anisocitosis. Porque el glóbulo rojo maduro va a ser de este porte, el reticulocito va a ser de este porte. Antes del reticulocito, ¿cuál venía? ¿Se acuerdan? La hematopoiesis. Por ejemplo, este que ya tenía un núcleo por ahí chiquitito, este ya era más grande, así, y este así. Ya. Entonces, los eritrocitos nucleados se llamaban metarubricitos. ¿Ya? Metarubricitos. Este sería el rubricito, prorubricito y el precursor, rubiblasto. Todos los precursores terminan en blasto, ¿ya? Sería rubiblasto, ¿ya? Muy bien, entonces, si yo tengo un eritrocito, vamos, que es de este porte, por ahí veo otro eritrocito que es más grande, pero como que solo tiene un cambio de tonalidad, quizás por ahí puedo pensar que es un reticulocito. Y también ahí me estoy dando cuenta que tengo anisocitosis, porque son células de diferente tamaño, ¿ya? Entonces, bueno, a ver, ¿qué signos podemos encontrar en estos pacientes que tienen anemia? ¿Qué esperan encontrar? Mucosas pálidas va a ser como el principal síntoma, ¿no es cierto? Yo voy a ver el primer signo que lo voy a ver al paciente. ¿Pero qué más van a ver? ¿Con qué signos van a llegar estos pacientes que van a tener anemia? ¿Ah? Taquicardia, porque están tratando de compensar. ¿Qué más? Debilidad, están letárgicos. ¿Qué más van a ver? ¿Qué más creen que ven estos pacientes? Que llegan a la consulta y dicen, capaz que está con anemia. ¿Qué signos los asocian? Caquéxicos, sí, podría ser, pero eso sería como una anemia crónica que ya debería tener este paciente. Ya, piensen
también en si ese paciente tiene una anemia aguda o crónica. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué signos deberíamos hacer? ¿Qué venir? Ya sabemos las mucosas pálidas, lo más común, recargado. Si hay signos de pérdida también en estos pacientes por hemorragia, Deshidratación. Y yo sospeche que está perdiendo sangre este paciente. ¿Mediante qué signos? Deshidratación. La deshidratación no tanto. Por ejemplo, si el paciente tiene epistaxis, yo sé que está perdiendo sangre. Si tiene hematopesia, pierde sangre. Si tiene melena, pierde sangre. Si adicional puede tener hematomas, petequias, tengo pérdida de sangre por problemas de hemostasia, ¿ya? Ahora, todo paciente con anemia tiene mucosas pálidas. No. Ya. ¿Qué otros cambios pueden encontrar? Cianóticas, no tanto. O sea, ya cuando tuvieran una anemia muy marcada serían más entre pálidas y media cianóticas. Pero ¿cuál sería la otra causa? Porque también hay anemias hemolíticas. La anemia hemolítica que voy a encontrar. ¿Qué signos voy a encontrar para decir este paciente lo más probable es que esté teniendo una anemia hemolítica? Es por la lisis. Ictericia, ¿qué más? Es por la lisis. ¿Cuál? Es por la lisis. Exacto, por la lisis eritrocitaria. Acuérdense que las anemias hemolíticas podrían ser intravascular y extravascular. Y de acuerdo a eso, yo sé los signos o síntomas que me puede dar ese paciente. Entonces, ¿qué nomás encontrarían? En orina, en las mucosas. ¿Qué encontrarían? Asocien más signos, no los típicos. ¿Qué más van a encontrar en esos pacientes? Si tienen sospecha de hemólisis en ese paciente, hemólisis intravascular, ¿qué van a encontrar en orina? Porque todo ese exceso va a salir por algún lado. Exceso de bilirrubina. Entonces, ¿qué van a encontrar? Hematuria. ¿Ah? No tanto, porque a ver, si nosotros pensamos que la hemólisis se da dentro del vaso sanguíneo, es decir, el eritrocito se rompe dentro del vaso sanguíneo, es como un globito, ¿no es cierto? Si le pincho al globo, ¿qué sale? Hemoglobina. En este caso, el eritrocito adentro tiene hemoglobina, ¿ya? Entonces la hemoglobina sale, tienes hemoglobina en exceso, entonces cuando sale por la orina, ¿cómo le voy a llamar? Hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Y si yo le tomo una muestra de sangre a ese paciente y centrifugo y veo el plasma, ¿cómo va a estar el plasma? Va a tener hemoglobinemia porque tengo exceso de hemoglobina en sangre. Y si termina emia, el término sufijo termina en emia, y si da más sangre, entonces tengo hemoglobinemia. Si tengo mucha hemoglobina en orina, va a ser hemoglobinuria. Ahora, si esa hemólisis es extravascular, es decir, que los eritrocitos se fueron a circulación y por ahí el sistema fagocítico mononuclear dijo, a ti te voy a matar, entonces, ¿dónde les mata a los eritrocitos? ¿En qué órganos? El hígado y el vaso, ¿cierto? Entonces, si esos órganos están trabajando mucho, ¿qué vamos a tener? Esplenomegalia y hepatomegalia. ¿Y qué otros signos vamos a tener? Ahí sí el paciente va a estar histérico porque voy a tener exceso de bilirrubinas. Y ese exceso de bilirrubinas que sale por orina, ¿cómo se va a llamar? Bilirrubinuria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en generales, fallas de la mucosa, anorexia, va a ser el paciente letárgico, debilidad, intervención de ejercicio, disnea, y obviamente eso ya son signos como de shock, ¿no es cierto? Ya estaría bien en el paciente, ¿ya? Por pérdida, hematemesis, epistaxis, petequias, equimosis, melena, hematomas. Y la hemolítica, ictericia, bilirrubinuria, hemoglobinuria, esplenomegalia, hepatomegalia, ¿ya? Ahora las clasificaciones, lo que habíamos hablado, yo veo primero el hematocrito,
me voy a ver los índices eritrocitarios y quiero clasificarlos, ¿cierto? Como los clasifico, viendo el BCM y el CHCM, y también quiero saber la respuesta medular para saber si es regenerativa o no regenerativa mediante el prótesis, ¿ya? Y de acuerdo a eso yo puedo saber la etiología de esa anemia, ¿ya? Sabemos más o menos la severidad que yo le voy a dar de acuerdo a la especie, viendo el hematocrito en estos pacientes, ¿ya? Por ejemplo, en esta, a ver, toma yo. Ya, entonces ya tú tienes esa foto. Ya, ahora clasifiquémosle a este. Digamos que es un gato. Ya, ¿qué tipo de anemia tiene? De acuerdo a la severidad. Viendo el. No está dentro del rango. No está dentro del rango. No entiendes, ¿verdad? Estoy grabando, pues, Y mamú. es una anemia moderada, si fuera gato. ¿Y si fuera perro? No. ¿Ah? Ajá. Ya. Muy bien. Ah, y ahora aprovechemos para ver la línea blanca. Nah. Todo. Infección. Por ejemplo, aquí. En la línea blanca, ¿ustedes qué quieren ver? Primero se van a Inflamación. hacer general. Ya. Entonces, el paciente What que time is tiene now? leucocitos, ¿ya? Porque ¿cuál de las líneas celulares estamos elevando? Los leucos. Neutrófilos. Muy bien. Entonces sería una leucocitosis por leucofilia. ¿Qué más está elevado en este paciente? Los Linfocitos y los linfocitos también están elevados. Entonces linfocitos, recuerden algo muy importante, es que monocitos. los leucos eosinófilos. nunca les está diciendo que hay infección. Los leucos les están diciendo que hay un proceso inflamatorio. Que quizás ese proceso inflamatorio está generado por un agente infeccioso. Sí, pero el mismo aumento de leucocitos se puede encontrar en un paciente con cáncer, en un paciente con una enfermedad inmunomediada. Sí. Entonces, no necesariamente que los leucos están elevados les dice infección. No les dice que el organismo está inflamado. ¿Dónde? No sabemos, pero hay inflamación. El organismo está respondiendo a algún evento inflamatorio que está teniendo el organismo. Y si ustedes ven eso, ¿qué tipo de inflamación tiene el paciente? Crónica por los monocitos. Muy bien. ¿Ya? Entonces igual cuando voy a revisar la parte de línea blanca, no me importan los porcentuales, me sirven más los absolutos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y las plaquetas? ¿Cómo pondrían? ¿Qué término tienen que utilizar para las plaquetas? ¿Trombo? Trombocitos. ¿Trombocitosis? ¿Ya? Entonces miren cómo de manera más incluso yo ya puedo Evolución. tener una idea qué le puede estar pasando a ese paciente. Si nosotros vemos en esta imagen el plasma cómo está, de ¿cierto? Ya. Pero del total miren cuánto está de capa eritrocitaria. ¿Cuánto hematocrito podrían asumir que tiene ese paciente? ¿Podrían presumir que el paciente tiene anemia viendo esto? Sí. Sí, porque de manera macro puedo asumir. Miren, normalmente ¿cuánto debería ser el porcentaje del hematocrito? O sea, de un 45 promedio sería como lo ideal del volumen total de sangre. Aquí está más por debajo de, digamos, la mitad. Entonces yo por ahí asumo que este paciente sí está teniendo anemia, de como un 25, así, podría ser. Ahora miren en los capilares cómo se maneja. Yo tengo que ver del total, ¿no es cierto? Hasta lo último. El paciente tiene anemia. En el primero. ¿Cómo funciona eso?
Parece que ¿Qué creen? Primero. leve. No Y lo miren sé. el otro, este está acá. Ese sí. Ya. ¿Cuál creen que está más anémico? ¿El de acá? ¿El de acá o el de acá? ¿Seguros? Yo diría que Sí, porque si ustedes ven, esta es la capa eritrocitaria. Esta es la capa eritrocitaria. ¿Cómo está el plasma de este paciente? ¿Pero cómo sería el término? ¿Cómo sería? ¿Pero? Normalizado, ¿cierto? Quizás tiene hemoglobinemia ese paciente, ¿sí? ¿Ya? Y lo que yo quiero basarme es en saber el porcentaje de la capa eritrocitaria. Quizás, obviamente, por el color del plasma, es que no está el confundirse, pero miren, se ve fácilmente la división. Miren, está acá, acá. ¿Y cómo se llamaba esta partecita de aquí? ¿Y qué había ahí? Porque los eritrocitos se van más abajo. ¿Ya? Y esa partecita de aquí, ¿cómo se llama? Carajo. ¿Recuerdan qué células hay ahí? Sí hay plaquetas y que también hay. Están los blancos, los glóbulos blancos. Esa partecita se llama Bucky. ¿Cómo? Es Bucky. En español también. Pálmalo en español. Buffy. Ya, así se llama. Esa parte. ¿Ya? Entonces, Pronúncialo. Se me desgata mi inglés. De leucocitos y plaquetas ¿Qué dijo? están en el medio entre el plasma y la capa eritrocitaria. Entonces yo necesito poder diferenciar bien esto para saber, por ejemplo, en el de aquí. Este es lo máximo, sería hasta acá. Y este está aquí. Ya, si yo veo estos capilares, ¿qué paciente está en el de la izquierda o el de la derecha? El de acá. Exacto, se puede Izquierda, ver pues, fácilmente, izquierda. ¿no es cierto? No sé, pues no sé. Y cuando nosotros hacemos con los No me acuerdo. capilares del microhematocrito, es fácil, en el zoológico hacen así, se sacan los hematocritos de los pacientes. ¿Visto la regla del hematocrito? Que solo se pone la reglita y se pasa justo por la zona donde está la capa eritrocitaria. Y ahí es donde genera esa tablita el porcentaje de hematocrito, ¿sí? Pero de manera macro yo puedo entender, yo puedo fácilmente deducir si ese paciente tiene anemia o no, ¿ya? Entonces, tenemos este gato, ¿ya? Que tiene un hematocrito del 13%. Es gato. Mucho. Cucharita. Está como de. O que quisieran preguntar para tener deducciones clínicas. Acuérdense que por especie, por raza, por hábitos y demás, yo ya puedo generar sospechas clínicas por predisposición. Entonces, ¿qué quisieran preguntar de este paciente? ¿Qué necesitan saber ustedes como clínicos? Tiene las vacunas de la leucemia y del SIDA ¿Cuál felino. sería la primera que vendría a la mente ustedes? Leucemia o SIDA felino. Leucemia sería la primera que vendría, ¿no es cierto? ¿Qué hacía la leucemia? Porque estos pacientes con leucemia generan anemia. Y las anemias que son provocadas por el virus de la leucemia, ¿son regenerativas o no regenerativas? regenerativo. No No regenerativas. regenerativas. ¿Por qué no son regenerativas? Porque se destruye el hematocrito. El virus va a atacar directamente a los precursores, va directo a médula ósea. Entonces ya no hay respuesta a la médula ósea porque los precursores, chao, ¿ya? Yo no tengo eso. Pero miren, ya, este paciente está con este hematocrito de 13%. Y le hacen el frotis también. ¿Qué ven en ese frotis? Ya, uno es anisocitosis. ¿Qué más ven? ¿Qué también pueden describir en eso? Sí, es policromasia.
la policromasia viene de esas células que están más grandes, entonces puedo deducir que esos son reticulocitos. Entonces es regenerativo. ¿Será que la metanfenato es por leucemia? No, no. ¿Qué más ven en ese prótesis? Ven aglutinación, ¿dónde está la aglutinación? Porque está como racimo De uvas. ¿cierto? Entonces, ¿está asociado el que el paciente pueda tener leucemia con el resultado de ese prótesis? No. No, algo más le está pasando a ese paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, sí, me sirve mucho el poder deducir por especie, por razas, por hábitos, pero es importante en la clínica también, darle el contexto al caso que estoy viendo en ese paciente, porque no todos los pacientes que son positivos a leucemia van a tener anemias no regenerativas. Quizás el paciente sí tiene leucemia, pero está en manera regresiva, entonces no le va a pasar nada. ¿Cómo se llamaba el que era Rulo. Ajá. Roleax. Ya. Ya, entonces, si ustedes ven, si hablamos de los gatos, ¿cómo es la morfología normal de los eritrocitos de los gatos? ¿Tenían palidez central? No, no tenían mucha palidez central a diferencia de la de los perros. Entonces, quizás un eritrocito de un perro sería así, con una palidez central marcada, pero estos no puede pacientes ser. no. Normalmente los eritrocitos de los gatos tienen más hemoglobina, entonces carecen de la palidez central. Y eso me complica a mí, porque no voy a poder diferenciarlos de qué. Es algo más que quiero ver en las de inmunomediadas, en las hemolíticas. Que ven estos chiquititos. No tienen palidez central, ¿no es cierto? Pero son más chiquititos. Entonces, ¿cómo se llama? Esferocitos. Si me preguntaste, ¿Ya? pero No, esferocitos. Entonces, en nosotros es como un poquito más complicado ver. ¿Sí ven la diferencia del color de este con la de este? Por eso este tiene folículo más, ¿ya? A diferencia del de acá, y los dos siguen siendo eritrocitos, porque no puede ser ningún elemento de la línea blanca, no hay granulocitos, no hay nucleares, porque no es que está teniendo núcleo. Plaquetas no, porque las plaquetas son las más pequeñitas. Ahí sí se ve una plaqueta, ¿dónde están? Ay. ¿Dónde están? Sí, son súper chiquititas, entonces no hay como Contar. confundirse, ¿ya? Entonces muy bien, encontramos anisocitosis, policromasia, esferocitos y aglutinación. Ya. Ya. Entonces, habíamos preguntado, ¿no? Si quieres saber si la médula ósea responde o no responde. Cuando responde, obviamente voy a tener estos cambios celulares porque sé que la médula ósea está mandando células inmaduras, ¿no es cierto? Está mandando esos reticulocitos de sangre periférica. ¿Cómo puedo diferenciarla con los índices de eritrocitarios? La única que es regenerativa va a ser macrocítica y hipocrómica. ¿Por qué va a ser regenerativa la macro y cómo analizarían eso? Que los glóbulos son grandes. Macro porque los reticulocitos son grandes, pero como no tiene mucho tiempo para poder ensamblarle bien a ese reticulocito, por ahí se va con un poco de ¿cierto? Porque las anemias regenerativas son así de rápidas, no hay que empezar a trabajar rápido, ¿ya? Ahora en la no regenerativa, específica termotrópica, ¿en qué casos veríamos? ¿En qué situaciones? La normocítica normotrópica. Anemia leve. ¿En qué situaciones? No, esa era otra. La normonorma. Porque tengo eritrocitos normales con hemoglobina normal, pero tengo en menor cantidad. ¿En qué casos tendré? En insuficiencia renal, porque
insuficiencia renal, tiene una anemia no regenerativa, normocítica, normocrómica. ¿Por qué tendría? Exacto, porque necesito de eritropoyetina para formar eritrocitos. Y si ese riñón ya no está funcionando, está hecho pasita, ya no tengo nada de componente medular del riñón que me ayude a producir eritropoyetina. Y sin eritropoyetina no puedo producir glóbulos rojos. ¿En qué otros casos se dan estas normas? ¿En qué otras situaciones? Uno, porque está afectado el riñón, ¿no es cierto? Porque tengo déficit de producción de eritropoyetina. Otro, cuando está afectando directamente a médula ósea. Los pacientes que tienen sesiones de quimioterapia, por ejemplo, los quimioterapéuticos afectan directamente, matan todo lo bueno y todo lo malo, ¿ya? Entonces, dentro de eso, incluso van a lesionar los precursores. Entonces, ahí también puede tener. ¿En qué otros casos igual podría tener? No era la transitoria también. ¿En cuál? ¿En qué Cuando espacio? era por estrés. Por estrés, no. No, por estrés en cambio tienes que Es que tener tiene que ver con dosis. En casos de, por ejemplo, estrógenos, también. Los estrógenos generan también supresión a nivel de médula ósea. Las endocrinopatías también. Porque dentro de los precursores o los elementos que necesito para formar glóbulos rojos, lo que se ve la eritropoyesis, necesitado de tiroxina, de corticoides, de endógenos y demás. Si tengo un déficit de eso, obviamente voy a tener en mi paciente una anemia normocítica normocrómica. La macrocítica normocrómica, ¿qué quiere decir? Que tengo el glóbulo, el eritrocito grande con hemoglobina normal. ¿Por qué casos se va a dar esto? ¿Por qué casos creen que tengo un glóbulo rojo grande pero la hemoglobina está normal? ¿Qué pasa? ¿Qué creen? ¿Déficit de qué va a haber? Déficit, no, ese sería en la otra, en la de abajo. Porque el hierro tú necesitas para Transportar hemoglobina. ¿Cierto? Ya. Pero en la macro no. Ahí quizás voy a tener déficit de vitamina B12, ácido fólico, y esos son elementos que necesito para la eritropoyesis. Y específicamente el ácido fólico y la B12 es importante para la síntesis de ADN. Es como que si ustedes necesitan su combustible diario para poder trabajar bien. Si no tienen glucosa, ¿qué va a pasar? Trabajan lento, están adormitados, así como marrón. ¿Sí? ¿Qué le digo? Entonces, sí, tiene hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Qué tipo de anemia va a tener él? Normocítica, normocrómica. Porque el déficit de tiroxina va a hacer que no se pueda generar eritropoyesis. ¿Ya? Pero bueno, ahora nos vamos a la macrocítica normocrómica. En cambio va a ser por déficit de vitamina B12, ácido fólico. Hay un déficit en la síntesis de ADN, por ende el eritrocito inmaduro no va a poder multiplicarse bien, se va a multiplicar lento. Entonces, como se multiplica lento, se hace más grandecito, ¿ya? Pero la hemoglobina está trabajando bien, entonces va a tener concentraciones de hemoglobina normales. Y la microcítica hipocrómica, en cambio, ahí sí va a ser por déficit de hierro, ¿sí? Entonces, el hierro es importante para formar hemoglobina. Por ende, en estos casos, normalmente va a ser 1, porque tengo hemorragias crónicas pequeñitas, por ejemplo, parásitos gastrointestinales que están lesionando la mucosa y están haciendo que tenga pérdidas pequeñas pero progresivas en los pacientes que tienen inflamaciones crónicas, ¿sí? Porque si yo tengo una inflamación crónica, ¿qué va a pasar? Voy a tener secuestro de hierro. ¿Por qué había secuestro de hierro? ¿Por qué creen que el organismo secuestra
¿Por qué secuestra? Porque hay secuestro de hierro y inflamaciones crónicas. ¿Qué dice el organismo? ¿Qué dice? Exacto. El organismo, ¿qué pasa? Si dice que está teniendo una inflamación marcada, que ya mandó neutros y todavía no se controla, el organismo dice, no, a ver, yo me voy a guardar este hierro, porque puede ser que bacterias o agentes externos estén tratando de utilizar ese hierro para multiplicarse. Entonces mejor me guardo, no les voy a dar chance. Y en eso de que se guarda, obviamente tampoco puede utilizar la médula ósea, por ende no puede producir la suficiente hemoglobina. ¿Y qué pasa? En la eritropoiesis se está formando, ¿no es cierto? El rubriblasto, el rubricito, y en el rubricito dice, a ver, voy a esperar un poquito para que venga la hemoglobina y poder ensamblar bien mi glóbulo rojo. Pero no viene la hemoglobina porque no tengo hierro, entonces dicen, lo voy a hacer más chiquito para ver si ahí entra toda la hemoglobina. Pero se va haciendo más chiquito y aún así no llega la hemoglobina. Entonces por eso es que es un eritrocito chiquitito y aparte no tiene mucha hemoglobina, por eso es microcítica hipocrómica. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes ven aquí, miren, yo de manera macro, ¿qué están viendo en ese paciente? Si ven cómo se aglutinan las células, ¿cómo se hace esta prueba de aglutinación? Con suero fisiológico. ¿Cómo ponía? Una gota de sangre y una gota de suero fisiológico. Una gota de sangre y dos de suero fisiológico y la van haciendo así. Esa es una prueba clara de aglutinación, ¿cierto? Si hay esta prueba es positiva, ¿qué significa? ¿Qué significa que tiene el paciente? Si tiene anemia, ¿pero qué tipo de anemia? Yo veo eso y ¿qué digo? No regenerativo. No, ¿qué digo? ¿Ah? Regenerativo. No. Ahí tú no estás pudiendo. Normocítica. ¿Qué te dice esta prueba? ¿Para qué haces? ¿En qué casos hacen esta prueba? ¿Por qué quieren hacer la prueba de aglutinación? A ver, díganme. ¿Qué casos ustedes darían esa prueba? ¿Qué quieren descartar o confirmar? No. Este te da. Si tú haces esta prueba, tienes el diagnóstico ya definitivo de una enfermedad. Pero ya sabe que el procedimiento ya sabe. Lo que necesitas es que sepan para qué hacen, pues. No es para la licha. No. ¿Seguiste? Pero inmunomediada. Si la prueba de aglutinación es positiva, el paciente tiene anemia hemolítica inmunomediada. ¿Y cómo tratan una anemia hemolítica inmunomediada? ¿Qué tendrían que darle al paciente? Antes de la eutanasia, intentar. ¿Cómo intentan? ¿Qué les dan a ese paciente? Inmunosupresores. Porque si es inmunomediada, quiere decir que el mismo organismo está generando eso, ¿ya? Ahora, ¿qué le darían? ¿Qué fármaco le darían de primera elección que tengan ahí a su alcance y puedan darle rápido al paciente? Ya, van a darle inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresores le darían? ¿Qué le darían? Corticoides. Sí, le darías prednisona, pero inicialmente le mandarías un bombazo de dexametasona porque sé que actúa más rápido. Y luego las próximas dosis le sigo dando prednisona, pero vía oral. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sospecho de una anemia hemolítica inmunomediada, solo cuando es inmunomediada, yo tengo que darle inmunosupresores. ¿Qué pasa si al paciente con anemia que no es inmunomediada le doy inmunosupresores? Ahí sí, eutanasia. Yo mismo, ¿cierto? Y a gratis. Ajá. Entonces, pues esto es importante saber
uno, confirmar que sea inmunomediada y de ahí sí decir, ah, ya, el tratamiento es inmunosupresores, le doy corticoides, ¿ya? Porque, ¿cómo manejarían el otro tipo de anemias? ¿Qué harían ustedes? Si es otra anemia regenerativa, pero es por pérdida de sangre, transfusión. Exacto. Entonces ahí es donde doy criterio médico de cómo tengo que manejar los diferentes tipos de anemia. Y esta les ayuda mucho porque es la única de las anemias que necesita inmunosupresores, porque el organismo del paciente mismo es el que está generando este problema, ¿ya? Entonces miren, ahí que vemos aglutinación, muy bien. Miren en esta, ¿qué nomás ven? ¿Qué nomás pueden observar? Dentro de todos los exacto, muy bien. Todos los cambios morfológicos que yo podría ver en un prótesis. Por ejemplo, aquí hay plaquetitas, chiquititas, ¿no es cierto? Y es de perro, digamos. Ya. ¿Este qué sería? Es un reticulocito. Reticulocito, y también, si puedo describirlo, tiene policromasia, porque es más moradito que el otro, ¿cierto? Esos puntos. Este, ¿qué pensarían que es? Esos puntos no son cuerpos de genes. Podría ser cuerpos de Haynes, sí, aunque se vería como más un chiconcito, pero sí. Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más ven aquí? Esferocitos, sí, este de aquí. Esferocitos. Si analizo todo el campo que estoy revisando, voy a ver anisocitosis, ¿ya? Ahora, solo viendo este campo, este paciente que tiene, ¿anemia regenerativa o no regenerativa? Regenerativo. Entonces recuerden que en la parte práctica siempre se debería acompañar el análisis que pongo en la maquinita y que me dé el analizador, acompañado siempre de prótesis, ¿ya? Para que puedan diferenciar. Ya, entonces miren, por ejemplo, el de aquí de la derecha, ¿qué sería? Ese sería Rouleau, ¿sí? Y el de acá en cambio sería Aglutinación. Ya. Y cuando veía Rouleau, ¿qué significaba? Si el paciente tiene Rouleau, si veo esto, ¿qué digo? Si el paciente tiene esto, ¿qué digo? Digo, ya, ahora sí concuerdo en lo que está aquí, en los resultados. ¿Qué les dice cuando ven Rouleau? ¿Qué creen? Cuando ven Rouleau, cuando ven esto en el prótesis, significa que el paciente está pasando por un proceso inflamatorio. Y si veo Rouleau y adicional en los resultados veo que la línea blanca también está elevada, digo, sí, concuerdo. O sea, ahí voy relacionando lo uno con lo otro, ¿ya? Entonces, si en el examen les pongo ¿qué significa Rouleau? Inflamación, ¿ya? Así, no así. El paciente tiene anisocitosis, tiene qué, tiene de cuánta, y ahí. Entonces miren también cómo se puede ver, ahí es cuando están muy agrupadas las células en el prótesis, es como si fuera toda una mancha, pero yo tengo que ver el trayecto que hace la unión de los eritrocitos, ¿no es cierto? Y esto también me servía en la prueba de aglutinación, ¿no es cierto? Porque cuando veía quizás Rouleau y tenía la sospecha de que por ahí están muy unidos los eritrocitos, como le pongo, le diluyo a esa muestra de sangre, cuando el Rouleau se desprende, sale, ¿no es cierto? Pero cuando es aglutinación se queda tal cual, ¿ya? Miren ahí, por ejemplo, en esa imagen, ¿qué pueden describir? ¿Cómo describen los eritrocitos? Son hipocrómicos, ¿sí? ¿Y qué también están viendo ahí? Este es un precursor, imagínense, la anemia de este paciente es tan severa
que esta célula de acá, son precursores de eritrocitos, no es de la línea blanca, son precursores de la línea roja, ¿ya? Que puede ser un eritroblasto, un rubicito, podría ser, ¿sí? Y adicional, yo también tengo que medir las proteínas totales. ¿Cómo mido las proteínas totales? Yo le saqué la muestra a mi paciente, le puse una maquinita, me yo, centrifugo, cojo un poquito de plasma y una gotita de plasma pongo en el refractómetro. Y en el refractómetro veo las proteínas totales. Y ahí yo puedo diferenciar de una hemorragia con una hemólisis también. Porque ¿qué pasa si tengo un paciente anémico? Quiero ver las proteínas totales también. En una hemorragia se va todo el volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces se va plasma, se va rojo, se va blanco, se va plaqueta, se va todo. Entonces ahí voy a tener hipoproteinemia. Pero en la hemólisis, en cambio, nuestro organismo solo está hemolizando glóbulos rojos nada más, ¿sí? Entonces voy a tener proteínas totales dentro del rango o quizás un poco elevadas, ¿ya? Eso también les va a ayudar. Verán esta diapositiva, ¿no? Ya. 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 Entonces, por eso les decía que es importante utilizar el refractómetro también para leer las proteínas totales. ¿Se ha visto el refractómetro que hay en el laboratorio? Vamos a hacer una práctica de esta parte de línea roja para que ustedes puedan analizarlo, pero hacerlo como más para la parte ya de la clínica que les va a servir. Porque si ustedes ven en el resultado que nos da la máquina, no nos da reticulocitos, no es que nos da proteínas tampoco, y son parámetros que me sirven. Las proteínas también me ayudan para saber si el paciente está en un proceso inflamatorio o no, asociado a la línea blanca. Y es fácil medirlas con el refractómetro, ¿ya? Entonces, como les decía, esto me sirve para diferenciar una anemia que sea por origen hemorrágico o una anemia que sea por origen hemolítico. Entonces, cuando es hemorrágico pierdo todo, se me va plasma, rojos, blancos, plaquetas, todo. Entonces, obviamente voy a tener bajo en el hematocrito, tengo anemia, tengo bajo en eritrocitos, hemoglobina y demás, pero también las proteínas se me fueron en esa pérdida total de sangre, ¿ya? Y cuando es hemólisis, en cambio, mi sistema inmune solo está matando a glóbulos rojos, lo demás le está dejando tranquilo, ¿ya? Y quizás ese proceso inmunomediado está generando también inflamación y por eso voy a tener o proteínas normales o hiperproteinemia, ¿ya? ¿Queda clara esa parte? ¿Y cuál es el rango normal de las proteínas? 2.2 más o menos dentro de lo que te da. Ahora, vamos a ver el tratamiento del paciente anémico. Y bueno, en las anemias regenerativas, cuando yo tengo regeneración, es decir, que la médula ósea está respondiendo, puede ser por dos causas, ¿no es cierto? Porque son causas extramedulares. Esas causas extramedulares o es por hemorragia o por hemólisis. El problema no está en los precursores, no está en la médula ósea, ¿ya? Entonces, por ende, muchos pacientes pueden empezar a tener anemias normocíticas o normocrónicas porque se está perdiendo todo al mismo tiempo en una hemorragia. Quizás después de unas 48, 72 horas empieza a responder la médula ósea. Y ahí sí voy a tener cambios. ¿Cuál era el tipo de anemia regenerativa de acuerdo a los índices eritrocitarios? ¿Era? No, regenerativa. Sí, macrocítica y hipocrónica, ¿ya? Porque la médula ósea está respondiendo, está mandando reticulocitos, pero sin tanta hemoglobina. Pues por eso era que los glóbulos rojos eran grandes, pero sin mucha hemoglobina, ¿ya? Entonces, viene el paciente que se desangró, ¿ya? Que vino por un politrauma, donde hubo una hemorragia profusa, y yo le tomo la muestra de sangre a ese paciente el rato que llega y le hago el frotis. ¿Creen que van a encontrar reticulocitos o anisocitosis? No. Y digamos que el trauma fue hace una hora. No, porque es muy pronto. Es muy pronto, exacto. El paciente sí va a tener anemia y quizás el momento que yo le tomo la muestra a ese paciente
quizás ni siquiera me va a indicar que tenga anemia. Yo tendría que volverle a tomar una muestra ese mismo día, unas 4 o 6 horas después, como para ver. Y aún así tendría anemia, pero normo, porque la médula ósea va a responder después de un cierto tiempo. Y yo voy a empezar a ver reticulocitos en 48 o 96 horas después del antecedente de hemorragias o hemólisis que esté teniendo en el paciente. ¿Ya? Por eso es importante hacer controles en estos pacientes. Yo puede ser que tenga así el paciente que tuvo anemia y tengo que hacer un control a los 3 días, a los 4 días, a la semana para ver si sigue respondiendo la médula ósea. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando tengo pérdida de sangre, como había dicho, se va todo, ¿no es cierto? Se va plasma, se va rojo, se va blanco, se va plaqueta, se va todo. Y si le tomo inicialmente la muestra, voy a tener una anemia, pero normocítica, normorroja. Quizás después de unas 48 horas, 96 horas, una semana después, ¿qué tipo de anemia va a tener? Macro, hipo, ¿cierto? Ya, y eso también me dice que está regenerando la médula, ¿ya? ¿En qué casos o cómo trataría a estos pacientes si es por hemorragia? ¿Qué es lo primero? Si la hemorragia no es tan severa y se pudo controlar, fluido, ¿cierto? Porque va a ayudar a expandir el intravascular. Pero si fue una anemia muy severa, con una hemorragia muy marcada, pienso en transfusión. Y eso es lo que vamos a ver mañana, ya, para que puedan comprender esa parte. ¿Ya? Entonces sí, lo ideal es una transfusión sanguínea. Y ahora, ¿qué haría si no hay acceso a hemoderivados? Si no hay donantes, no hay nada. ¿Ah? Ya, digamos que el doctor no quiere sacar sangre y no le quiere pasar porque no tienen la bolsita de transfusión. ¿Qué haría? Sí, sería una opción también, pero ¿qué pasa si ese paciente con pérdida también tiene problemas de hemostasia? ¿Ah? Sí, los coloides, sí podrás utilizarlo, pero eso te sirve como expansor, ¿no es cierto?, del intravascular. Pero sigue sangrando el paciente. Yo he escuchado que en humanos se utiliza, por ejemplo, el ácido tranexámico. Muy bien. Sí, utilizamos fármacos prohemostatos, ¿sí? Y esto se lo utiliza bastante en aquellos pacientes que tienen coagulopatías, tienen problemas de hemostasia. Por ejemplo, el paciente que tiene epistaxis, ¿ya? Y sangra. Y obviamente no es un sangrado muy profuso, pero si le dejo un día completo, obviamente voy a generar anemia en ese paciente. Y puede ser que ese paciente tenga gliquia, y porque tuvo gliquia, tuvo trombocitopenia, y por eso es que tiene epistaxis. Entonces necesito utilizar fármacos prohemostatos, ¿sí? Y esto ayuda bastante incluso en los preoperatorios, en cirugías que van a ser muy cruentas, que van a sangrar mucho. Por ejemplo, ustedes que están viendo a ver cirugías, ¿qué cirugías han visto donde sangran mucho los pacientes? ¿Tienen la estipulación de la mama? Sí, las mastectomías radicales es una de las consideraciones para mandar antes de este tipo de fármacos. Los que planifican súper bien la parte de las cirugías mandan unos 2-3 días antes este tipo de fármacos para que el momento de la cirugía no sangre mucho. En trauma sí, sirve un montón. Por ejemplo, cuando hacen ablación del conducto auditivo, el oído sangra demasiado, entonces también se recomienda mandar antes. Eso ayuda bastante dentro del intraoperatorio el utilizar eso. Ahora, esto también se utiliza en aquellos pacientes que, bueno, como les decía, más tienen trombocitopenia, problemas de hemostasia y que obviamente me están generando hemorragias, ¿ya? El ácido tranexámico sirve muy bien, es un antifibrinolítico, ¿sí? Entonces evita
que se produzca la fibrina que va a destruir el coágulo, ¿sí? Ese es el efecto principal que hace el ácido tranexano. Entonces, como evita que haya esa lisis, el trombo se sigue quedando ahí, ¿ya? Obviamente, ¿dónde no tengo que utilizar? En esos pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada. Cuando los pacientes ya tienen coagulación intravascular diseminada es porque ya están jodidos, ¿ya? Entonces, es como un sistema de que por una parte el organismo está sangrando y por otra el organismo está tratando de formar más trombos para poder controlar la hemorragia. En esos casos no se usa porque voy a empeorar, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Se puede utilizar de 6 a 10 miligramos kilogramo intravenoso, pero debe ser bien lento, porque si ustedes mandan rápido, el paciente vomita, tiene náuseas, tiene dialismo y demás. Entonces se recomienda que si lo van a hacer intravenoso, sea bien diluido y muy lento, y si pueden en infusión, mejor, ¿ya? Y vía oral lo pueden dar a 25 miligramos kilogramo cada 8 horas. Eso se recomienda cuando los mandan antes del preoperatorio. Eso les ayuda bastante. Sí, unos 2 días, 3 días antes de la cirugía les ayuda mucho al cirujano a que no haya mucha hemorragia en la cirugía. Y el etamcilato también es muy bueno, es un hemostático, sirve bastante bien en estos casos, aunque no es tan rápida la acción como el ácido tranexámico. ¿Sí? Entre los dos, el ácido tranexámico es lo mejor, pero el etamcilato también sirve muy bien, lo pueden dar en presentaciones orales, puede poner intramuscular, sirve bastante bien, pero se demora un poquito en hacer su acción. Entonces, pueden utilizarlo los dos a la vez, también sin problema, esos pacientes que tienen muchas hemorragias. Y como es la dosis de 6.25 a 12.5 miligramos kilogramo intramuscular o intravenoso, y se recomienda muchos médicos o los anestesiólogos también que ven esa parte del sangrado, 1 hora antes de la cirugía hacen una infusión, ¿sí? Con el etamcilato, y eso ayuda bastante en el intraoperatorio, pero lo diluyen así tal cual como les puse, 25 miligramos kilogramo, le diluyen un 20 ml de cloruro y le mandan a 5 ml kilo hora, ¿ya? Eso ayuda un montón. Y bueno, hablando de la anemia hemolítica, Escribiendo nuestro nombre. ya,